Dalí declaró al Estado español heredero universal. Y Dalí es un caso muy interesante porque reúne todo, reúne los derechos de propiedad intelectual, que es, como ha dicho la profesora Taus, ha hablado del copyright como una creación británica, si no me equivoco, de la reina Ana en 1710. La propiedad intelectual es un derecho ligado a la Revolución Francesa y es el derecho que prevalece en la Europa continental. En Estados Unidos hay muchísimos creadores que defienden mucho la propiedad intelectual. Sin embargo, los grandes grupos defienden más el copyright. Es decir, ese es un tema también que tiene una enorme importancia. Pero vamos, en el caso de Dalí, bueno, fue pintor, fue escritor, hizo cine, es decir, entra todo, pero además, bueno, él fue, se le considera como uno de sus primeros y principales, bueno, falsificadores. Todos los artistas tienen falsificaciones y copias. Pero yo les puedo decir una cosa, y es que en la Fundación Dalí, desde hace ya más de 20 años que yo soy patrono, pues nos hemos gastado cientos de millones de pesetas y ahora de euros en luchar contra las falsificaciones y contra las copias en todos los terrenos, en el terreno de la propiedad intelectual, en el terreno de la propiedad industrial, en el terreno del derecho a la imagen, que también tiene importancia, en el terreno de las licencias y franquicias, y hemos conseguido, sobre todo desde que nos apuntamos a las sociedades de gestión colectiva de derechos, una ayuda muy importante, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial. Y eso a través de BEGAP, que no está entre los organizadores, de las GAE y demás. Entonces, eso desde luego les puedo decir una cosa, y es que para nosotros gestionando los derechos de algo que pertenece a toda España es importante, pero además desde el punto de vista de la economía de la comarca y de la región tiene una enorme importancia. Es decir, que estamos hablando de temas que desde el punto de vista económico, no solo desde el punto de vista de principios, tienen una enorme y decisiva importancia. Lo cual no obsta para que, concretamente en el caso de Dalí, si viajan ustedes a Londres, a París, a Praga o a Berlín, verán que hay museos Dalí, uno de ellos enfrente del Parlamento británico, enfrente de Westminster, que son todos museos hechos a base de falsificaciones y con los que tenemos que estar luchando continuamente. Es decir, este es un tema que tiene una dimensión muy relevante internacional. Bien, dicho esto, yo creo que mi aportación más interesante que puede complementar la reflexión de la profesora Taus se plantea en relación con algo que tú has señalado, y es que a mí el Gobierno español me pidió en el verano del año pasado, pensando en la presidencia española, me propuso que coordinara un grupo de trabajo porque había establecido contacto con la industria TIC, que es la industria de tecnología de la información y de la comunicación, de la informática y de la telecomunicación, europea. Y toda la industria TIC se juntó para ver cuál podía ser su futuro. En la industria TIC hay muy diversos operadores. Están, desde el punto de vista de las compañías de telecomunicación o de los llamados carriers, pues están los incumbentes, es decir, las grandes compañías telefónicas de origen y de telecomunicación, y están los alternativos. Claro, las compañías, si invierten en banda ancha, pues la autopista es de peaje y tratan de controlar la entrada, porque también tienen que sobrevivir. Los alternativos quieren que haya libertad para poder entrar en las autopistas. Están los operadores de cable, satélite, el GSM, están también los productores de herramientas, de hardware, los de contenidos de software y demás. En fin, está todo el mundo y entonces se aceptaron plantear una reflexión sobre su futuro y, bueno, me propusieron para coordinarles. Ya saben que esto de haber trabajado sobre todo en el Parlamento Europeo da una cierta experiencia de tratar con misiones imposibles y entonces, bueno, pues yo acepté encantado
Entre otras razones, porque en mi reencarnación como ministro, pues en aquella época era Transporte, Turismo y Comunicaciones, yo viví los albores de la sociedad de la información. En el año 83-84, eso representaba empezar a poner burofax en la sede de correos en Cibeles. O extender la telefonía rural, o empezar a controlar a la Telefónica, que era un poder entonces omnímodo en España. Bueno, ahora, si cuento eso, parece que esto forma parte del Parque Jurásico. Es decir, el telefax ya es algo que pertenece absolutamente al pasado. Bien, entonces, trabajamos varios meses y en enero de este año se presentó el informe propuesto por la industria. Aunque ya saben que normalmente, desde Adam Smith, que dijo con razón que cuando 4 empresarios se reunían a tomar café surgía una conspiración contra los precios, en este caso no ha habido conspiración contra los precios, es decir, ha habido un planteamiento de supervivencia. Y además en un momento oportuno, porque esa reflexión se produjo en el momento en el que se iniciaba la nueva legislatura, la legislatura de la Comisión Barroso II. Y en la Comisión Barroso II, ya en el debate de orientación, de principales líneas de orientación, ya Barroso incluyó una reflexión sobre la agenda digital europea, lo cual llama la atención porque si examinan lo que decían los think tank europeos, por ejemplo, Bruegel, que es muy prestigioso y que es el que asesoró al presidente Barroso para las carteras de la nueva comisión, curiosamente se hablaba de cara al futuro industrial y de servicios, se hablaba pues del problema del automóvil, o se hablaba, bueno, siempre se habla de la agricultura, que es el 40%, o se hablaba de otros temas. No había una palabra sobre la industria TIC, como tampoco la hay en un buen trabajo, por otra parte, de 14 think tanks europeos para el trío de presidencias, es decir, española, belga y húngara, hecho por Notre Europe y por Elcano. Hablan de todo y las cosas que hay que hacer, pero no hablan una palabra del tema de la agenda digital. Bien, entonces nosotros lo que hicimos fue plantear una serie de cuestiones que nos parecían importantes desde el punto de vista de la productividad y desde el punto de vista también de la sostenibilidad. Esta es una industria que supone aproximadamente el 40% del crecimiento de la productividad en Europa, cosa importante, crea empleo, es decir, emplea actualmente directamente 7 millones de personas y es de las que puede duplicar su capacidad en un plazo de 5 años. Es muy buena contra el cambio climático porque, bueno, reduce viajes y además no emite carbono a la atmósfera. Ayuda a la reducción de cargas administrativas bien empleada y también plantea un elemento importante en relación con nuestro futuro. He mencionado el tema de Doha, pero desde luego sí tiene sentido de cara a las negociaciones sobre el futuro del comercio mundial no solamente hablar de agricultura, también hay que hablar de industria y de servicios y sobre todo de lo que se llaman los acuerdos TRIPS.